Génesis aquí. Damos toda al Padre por permitir una vez más estar congregados como aquí, como hermanos. Dice su palabra que la verdadera familia es la que hace la voluntad de Adonai, y si hoy estamos delante de Él es porque el Padre así lo ha permitido. Vamos a disponer nuestra mente, nuestros corazones, para que Adonai ya sea hablando a nuestros corazones, quitando toda dureza que aún hay en cada uno de nosotros, para que Adonai ya pueda transformar nuestros días, para que verdaderamente y realmente Adonai ya se manifieste en nuestras vidas. Demanda una obediencia genuina, una obediencia verdadera a Adonai ya, a obedecer sus preceptos, sus ordenanzas, porque sabemos que en ellos está la vida que cada uno de nosotros necesitamos. Entonces vamos a disponer este tiempo delante del Padre, que sea el Abba hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Abino Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, y nos presentamos delante de ti, Abba, como ese pequeño remanente que está dispuesto a someterte a tu palabra, Abba Kadosh. Que seas tú, Padre, hablando a nuestras vidas, Abba Kadosh, que seas tú mostrándonos en qué áreas te hemos fallado y poder retornar a ti, porque sabemos, Padre, que hemos quebrantado la Torá, pero venos aquí como ese pequeño remanente que anhela cada día más de tu presencia, Abba Kadosh, que anhela más de aquella hora admirable para que se manifieste en nuestras vidas y tú puedas morar en cada uno de nosotros, Padre, pero demandas esa obediencia a tus preceptos, a tus ordenanzas. Venos aquí, Padre, dispuestos delante de ti, Padre, para que seas tú quitando la dureza de nuestro corazón, para que seas tú quitando en medio de nosotros la maldad, quitando en medio de nosotros la fornicación, el adulterio, los pleitos, la contienda, la ira, la fornicación, todas aquellas obras de la carne que nos apartan de aquella obra verdadera, Padre. Que hoy pueda menguar este viejo hombre y pueda crecer ese nuevo hombre, Abacador, según creado tú, Padre, que tú nos creaste a imagen y semejanza tuya, Padre. Pero nosotros fuimos, Abacador, buscando esos propios deleites, buscando esos deseos, y nos hemos apartado en áreas de tu obra admirable. Que vengas tu poder manifestándote en gran manera en nuestras vidas, Padre. Que nos dispongamos verdaderamente a someternos a ti, a estar dispuestos, Padre, a obedecer tu palabra. Que cuando tú hables a nuestras vidas, nosotros salgamos a marchar como ese Am, como ese pueblo Israel, pueblo al cual debemos pertenecer para poder tener acceso a tus pactos y a tus promesas. Venos aquí, Padre, dispuestos, Padre, con un corazón contrito y humillado delante de ti, para renunciar al pecado, para renunciar a todo aquello terrenal que aún hay en cada uno de nosotros, Padre. Por eso en esta mañana, Padre, nos presentamos delante de ti, te exaltamos al único, Padre, al único Elohim verdadero, Padre, al único merecedor de toda exaltación y de toda la alabanza, Padre. Venos aquí, Padre, que hoy pueda subir como olor grato delante de ti estas oraciones, que hoy puedan salir de aquellas áreas de orden, de claridad, que hoy podamos, Padre, ser ese pueblo tuyo, ese pueblo Kadosh, ese pueblo que se aparta del pecado y vive en Kedushá, en santidad, para agradarte solamente a ti. Hoy, Padre, queremos estar a tus pies, postrados, Padre, delante de ti, sometidos cada día más a ti, para que crezcas tú en cada uno de nosotros, Padre, y puedas, Padre, pelear por cada uno de nosotros como un poderoso gigante. Corazón a tus pies, me entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste y acercaste a tu Shekinah, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón.
Abino Malkeino. Muchísimas gracias, Abba, te damos por hoy permitirnos estar delante de ti, por el regalo de la y de la vida que has permitido a cada uno de nosotros. Por eso hoy estamos delante de ti, que hoy podamos exaltarte con todo nuestro corazón, que podamos servirte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, que hoy verdaderamente estemos dispuestos a caminar en pos de obedecer tu Torah, de obedecer tu instrucción, Abino Malkeino. Muchísimas gracias te damos, Padre, porque tú has hecho en nuestras vidas maravillas, prodigios, Padre, milagros sobrenaturales, Padre, y por eso hoy estamos delante de ti, que hoy podamos acudir a ese llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, mis ovejas escuchan tu voz y te siguen, que hoy podamos ser de aquellas ovejas que pertenecen a tu redil, Padre. Hoy queremos, Padre, que seas tú ese alfarero en cada uno de nosotros, Padre, y que hoy podamos ser ese barro en tus manos, para que seas tú sacando toda inmundicia que aún hay en cada uno de nosotros, que puedas sacar, Padre, el pecado verdaderamente en cada uno de nosotros desarraigar por completo la maldad que aún hay en cada uno de nosotros, Padre. Henos aquí, Padre, como este pequeño remanente que se dispone, Padre, delante de ti a escuchar tu palabra, Padre. Que hoy podamos, Padre, hacer Techuá, retornar a ti, Abacados, quitar la mancha de cada uno de nosotros, porque hoy reconocemos, Padre, que aún hay áreas en tinieblas, que aún hay áreas en esclavitud, pero nos hemos dispuesto, Padre, hemos permanecido, Abacados, en tus mandatos y en tus preceptos, y por eso tú vas a pelear por cada uno de nosotros, Padre. Hoy te decimos a Jacireño que podamos retornar a ti, Padre, que hoy podamos, Padre, obedecer tus preceptos y tus ordenanzas, Padre, que podamos, Padre, ser esos hijos amados que obedecen tu instrucción, que atesoran aquella palabra de verdad, Padre. Hoy necesitamos retornar a ti, Abacados. Hoy te decimos, Padre, que eres nuestro Elohim verdadero. Abino Malkeinu, Adanu lefanecha. Abino Malkeinu, Adanu lefanecha. Abino Malkeinu, Adanu lefanecha. Achasireinu Mishuva Shelema.
podamos, como dice tu palabra, vivir en santidad y en kedushá, Padre, porque si no vivimos en kedushá y en santidad, no podemos ver tu rostro, Abacados. También dice tu palabra que en santidad y en kedushá debemos de vivir todos nuestros días, Padre, para poder heredar aquella tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel, pero demandas de cada uno de nosotros, es esforzarnos constantemente, en ser diligente en todo lo que nosotros hagamos, Abacados, para que aquellas bendiciones vengan a nuestras vidas, y sabiendo que tu bendita y poderosa palabra es aquella bendición, Padre, que nos puede transformar, tu palabra, Abacados, cuando nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, se entrona en cada uno de nosotros, saca esos espíritus inmundos, Abacados, y tú puedes entronar en cada uno de nosotros, entrona la or verdadera, aquella or que necesitamos, Padre, coloca en medio de nosotros, Padre, el querer como el hacer, para hacer tu cada voluntad, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Colocamos delante de ti, Abacados, este tiempo, colocamos delante de ti nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos escuchar tu mensaje, para que podamos, Abacados, comer ese pan a prisa, ese pan sin levadura, y pueda quedar en cada uno de nosotros, Padre. Despeja los aires, Padre. Coloca, Padre, tu ejército, Abacados, de Malachim en cada uno de nosotros, en este lugar, Padre. Que hoy podamos disponernos delante de ti, que hoy podamos estar atentos a tu palabra, que hoy puedas, Padre, utilizarme como esa vasija, Abacados, como ese utensilio de uso honroso, para que yo pueda hablar de tu palabra, de tu emer, de tu verdad, Abacados. No permitas, que pueda salir palabra de mentira, palabra de engaño de mi boca, sino que salga aquella que pueda edificar a mis aquí, a mis hermanos. En este tiempo, Abacados, colocamos delante de ti también nuestras vidas aquí representadas, la vida de nuestras familias, para que seas tú tomando el control de cada uno de ellos y pueda entronarse nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach. Todo esto lo colocamos delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, Señor Jesucristo, el Mesías, en nación de Judá, en nación de gracias, y en la presencia de tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh. Amén, amén y amén. Shalom Alejem nuevamente, mis aquí. Reposo y paz. Que el Padre pueda traer esa palabra limpia, esa palabra de verdad, porque esa es la palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Estamos una vez más buscando la estatura del varón perfecto, buscando la plenitud que es nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Todos los días es una batalla constante, porque todos los días tenemos que pelear con aquellos espíritus inmundos que aún hay en nuestros corazones, y a veces caemos en ese confort, en esa planicie, y decimos, no, es que yo como hago esto, como hago lo otro, no, mis amigos. Eso viene y en ocasiones si nosotros nos dejamos seducir por esas maquinaciones que de pronto vienen a nuestra mente, entonces viene el enemigo y vamos dando como esos portales, vamos dando esas puertas abiertas, y viene el enemigo, a Satán, y roba aquella semilla, pero que podamos ser de aquellos constantes, porque el Padre ha permitido en este tiempo buscar de la estatura del varón perfecto, de esa plenitud que es nuestro Adón, Yahshua Hamashiach, que podamos disponernos delante de Él, que yo pueda traer esa palabra de verdad, y de verdad a ustedes, mis ají. Es un tiempo que yo digo todo al Padre, que me da el gran privilegio de poder compartir de su palabra, de poder dar ese testimonio que el Padre ha orado en mi vida. Yo digo, en gran manera me ha sacado de aquellas profundidades, como dice una no, toda y toda al Padre, porque en esa condición que usted se encontraba, mejor dicho, le doy toda al Padre porque ha hecho ese llamado, ¿no? Y digo, toda Padre, porque has hecho ese llamado a mi vida primeramente, y yo he podido ver la transformación, esa vieja Yanina, esa vieja naturaleza, la que ahora es, que aún me falta, que aún hay áreas que están en tinieblas, en oscuridad, pero digo toda al Padre, porque como era yo, esa mundana que andaba en parrandas, que andaba en fornicación, que andaba en adulterio, el Padre hace muchos milagros en nuestras vidas, pero demanda, mis amigos, ese esfuerzo constantemente, diligentemente, que no nos cansemos, como dice su palabra, de hacer el bien, que podamos ser esforzados y valientes. Entonces, el Padre ha traído este tema para edificación, como lo hizo en mi vida, como lo ha hecho con un área más de mi vida, que así el Padre pueda
edificar sus vidas también. Saludamos a aquellas personas que nos escuchan por las diferentes plataformas digitales, que el Padre también sea hablando a sus vidas, que ellos se puedan disponer para escuchar, para atender la palabra de Adonai y puedan obedecer los preceptos y las ordenanzas. Digo, el Padre toda la palabra la va enlazando. Digo, lo que el Padre habló a través de la, digo, se va a complementar también acá. Voy a darle la continuidad del tema, porque cuando yo le comenté a Lano, dije, mira, voy a dar pues el Padre va a permitir ese tema, y quería unas imágenes que el Padre permite cuando hay vida, pero pues por las diferentes circunstancias pues no se pudo, y se las mostré a una de las yo y se sorprendieron tremendamente, porque una yo le decía, ¿usted cómo me ve aquí en la playa? Muchos años antes no era así, no era así. Entonces mira el proceso que el Padre ha hecho de limpieza, de purificación. Se sabe que no es algo físico, sí, pero es que algo físico tiene algo espiritual, mis aquí. Entonces, digo, tremendo, porque allí el Padre nos hablaba a través de su palabra que debemos de vestirnos como esa tequila limpia delante de Adonai Yah, pero además de esa purificación constante, mis ají, constante, de dejar que el pecado. Entonces yo podía ver desnudez total en la playa. Yo era aquella persona, ahorita lo vamos a ver y les voy a contar un poco. Entonces el Padre ha dispuesto este tema, limpios para heredar. Limpios para heredar el reino de Adonai Yah, mis ají. Eso es lo que debe pasar en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Primeramente el Padre me habló a mi corazón, me habló a mí primeramente. Eso es lo que usted debe hacer, Janina. Límpiese usted primero para que usted pueda dar testimonio a sus amigos. Y yo les digo, a mí no es que digan, no, es que yo no he podido con esto, con esto. No, mis ají. Nos falta obedecer más, porque sí podemos, mis ají. Nuestro Adón, Yahshua Hamashiach, nos dio gran ejemplo. Nos dejó esas pisadas para que cada uno de nosotros le siguiera. Porque a veces se ve el camino, aunque a veces se ve el camino difícil, se ve que no lo podemos hacer, pero yo les digo, mis ají, que con Yahshua, con Mashiach, todo es posible. Nos falta más obedecer, mantenernos fieles a la palabra de Adonai Yah. Y en primera de Pedro 1:4, la voy a leer de esta versión, dice la palabra: y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Una herencia incorruptible, y por eso es que nosotros debemos de esforzarnos para poder heredar. ¿Y quiénes van a heredar? Aquellos hijos, aquellos que se someten a la palabra de Adonai Yah. Entonces vamos a ir a la palabra que el Padre ha dispuesto en este tiempo. Vamos a ir a los versos Berechit, Génesis 35, del 1 al 2. Dice su palabra: dijo Elohim a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Elohim que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiados y mudad vuestros vestidos. Cuando el Padre traía esta porción, digo, Padre, eso es lo que tú quieres y anhela del pueblo de Israel, de que nosotros podamos quitar esos dioses ajenos. Entonces aquí podemos ver cómo Adonai Yah le dio una instrucción a Jacob, le dijo: levántate y sube a Betel. Y usted puede ver que Betel es casa de Elohim, y usted puede profundizar más y podemos comprender que Betel también puede ser, representa también Bayit, que es cabaña, morada. Viene también de una raíz que es banar, construir, poner cimientos, edificar. Entonces, y yo podía ver a través de esta palabra que el Padre habló a través de su palabra a Jacob y a toda su familia. Y le dijo: ustedes van a ir a Betel, pero deben destruir esos dioses.
Deben de quitar, de despojarse de esos dioses ajenos. Y así el Padre hizo en mi vida, mis amigos. Fue quitando esos dioses ajenos, fue quitando un poco de la fornicación, fue quitando, pero porque yo me pude disponer delante de Adonai a dejar esas obras infructuosas de las tinieblas, porque no daban fruto, mis amigos. Entonces vemos que ellos fueron obedientes a aquella instrucción. En otra versión dice, entonces Elohim dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establece allí y edifica un altar al Elohim, quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos esos ídolos paganos, purifíquese y pongan ropas limpias. Eso el Padre hizo en mi vida y después en nuestras vidas, en nuestras familias. Deshágase por completo de esos dioses paganos. Entonces yo les puedo decir, nosotros, fue un proceso, mis amigos, fue un proceso, pero fue un proceso de obediencia, de cada día someternos a la palabra. Entonces yo decía, no, Padre, esos dioses ajenos que nosotros teníamos, yo tenía el dios ajeno que me encantaba, estaba seducida, pues claro, encantada por el adversario, porque eso es lo que viene, el adversario del diablo, a Satán, a encantarnos para sacarnos del propósito de Adonai, para sacarnos de la obra de Adonai. Entonces yo en aquella época me deleitaba en hacer aquellos cumpleaños, en que todo fuera lo mejor, y a todos les gustaba ir a la fiesta de la familia Marín, así decían, ¿no? Porque dábamos muchas cosas buenas, entre comillas, ¿no? Pues a ellos les agradaba eso. Entonces digo, Padre, ¿de dónde me has sacado? Y el Padre traía a memoria que todo es un proceso. Yo digo, todo al Padre, que el Padre puso muchas personas, a muchos aquí, a nuestro alrededor, mis amigos, para que nosotros pudiéramos... el Padre a través de yo digo, tremendo, el Padre utilizó la que mucho tiempo no lo veía como mi enemigo, le daba vueltas como hoy, y decía, ay no, ya ahí viene, ¿no? Y hay cosas que digo, no recuerdo. Y él iba, mis amigos, y un disponerse a darnos la palabra a dos personas, a veces era una, y esa una que era, a veces yo, me le escondía. Y no, pero hasta un tiempo llegó, y pronto el no se acuerda que él fue a compartir la palabra y nosotros habíamos celebrado un cumpleaños de María Camila, era el último, y las sillas estaban en el primer piso y las sillas estaban ahí, él que se iba a dar cuenta, y ese día dio el mensaje del cerdo, que fueron unas hermanas, y hasta ese día, y no volvieron más, cuando él dio el mensaje del cerdo, y no volvieron más. Y yo después decía, Padre, a Alá lo podemos engañar, pero a Elohim no. Entonces mire el Padre cómo trabajó en mi vida, pero yo me dispuse, mis amigos, a obedecer lo que está escrito. No es porque Alá lo diga o porque el ajo lo diga. Lo pueden decir, pero si nosotros no obedecemos, no pasa nada en nuestras vidas. Entonces digo, no, el Padre no le agradan esas fiestas, porque cuando nosotros entramos a participar de aquellos cumpleaños, estamos haciendo idolatría a aquella persona, somos de Egipto cuando celebramos, porque ¿quién celebraba esas fiestas paganas? Faraón. Entonces mira el Padre cómo trabajó en mi vida, cómo fue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y les digo, mis amigos, hasta los 7 años le celebramos el cumpleaños a mi hija María Camila. Todo fue un proceso, pero tuvimos que dejar esas cosas, que desagradaban al Padre, mis amigos, porque si nosotros seguíamos en esas fiestas paganas, pues vamos a ir a destrucción, a muerte, mis amigos. A Elohim no podemos esconderle absolutamente nada. Entonces aquí podemos ver que ellos se dispusieron, mis amigos, a obedecer, y dice la palabra, le dijo a Jacob en otra versión es que les decía, prepárate y múdate a Betel. Múdate a la casa de Elohim, a la Vallís de Elohim, para que habite toda su familia. Y yo les digo, también el Padre ha hecho muchos milagros en nuestras vidas, porque al principio no entendíamos cuando nosotros en nuestra casa permitíamos que otras personas que no eran del núcleo familiar fueran a visitarnos. ¿Y que iban llevando? Espíritus inmundos. Y ustedes, si algunos saben, nosotros tuvimos dos personas que no eran de nuestra familia, eran familiares y estaban viviendo con nosotros. Y muchas de esas cosas de pronto nosotros no alcanzamos a ver, pero Elá
se puso firme y no permitió muchas cosas y se paró firme en la palabra, y ellos que hicieron, se fueron, mis amigos, porque estaban trayendo de anatema. Muchas veces no veíamos esas cosas, mis amigos, no veíamos, pero todo el Padre que ha quitado esos velos y podemos ver a la manera de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que la hora ha llegado. Entonces, para nosotros ir a Betel, poder construir allí ese altar a Adonai-Yah, debemos de obedecer los preceptos, debemos de deshacernos del pecado, de la maldad, de esos espíritus inmundos, del eteo, del pereceo, del amorreo, de todos esos feos, para poder ser esos príncipes, esa princesa de Adonai-Yah, al servicio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces, poder ser también esa columna en el Mishkan de Adonai-Yah. Entonces, mire que a través de su palabra, Adonai-Yah le dio la orden a Jacob y él la obedeció. Él dijo, ay no, espera un momento. No, la obedeció por completo. Entonces, vamos a ver que también cuando podemos ver la palabra que dice purificar, lo leía pues en un diccionario que dice, quitar de algo lo que le es extraño, dejándolo en el ser y perfección que debe ser según su calidad. Entonces, aquí yo decía, tremendo, quitar lo extraño para dejarlo para que pueda ser perfecto, para que pueda tener esa calidad. Y yo decía, Padre, tú nos hablas en tu palabra porque debemos de quitar esos dioses extraños, esos dioses ajenos, y volvernos a Adonai-Yah. Entonces podemos ver que el Padre también, yo podía ver su gran misericordia hacia cada uno de nosotros. Yo decía, hacia mí, porque yo en muchas ocasiones yo decía, Padre, yo tan pecadora que he sido, y tú has tenido ramen conmigo, con mi familia, que hemos pasado desiertos, misajín, pero yo he visto la mano poderosa de Adonai-Yah y me dice, esfuérzate y sé valiente para colocar por obra la palabra de Adonai-Yah todos los días, que no nos olvidemos de la palabra de Adonai-Yah siempre, misajín, que Él siempre va a estar con cada uno de nosotros, pero con los hijos, con su pueblo. Por eso debemos de ser Israel. Entonces vamos a ir a la palabra en Colosenses 3, vamos a leer del 3, 8 hasta el 12. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocer pleno. El Padre habla en este tiempo a cada uno de nosotros, y también vienen tiempos peligrosos, pero si nosotros realmente estamos prendidos de la mano de Adonai-Yah, Él va a ser en medio de cada uno de nosotros, en nuestras familias. Entonces el Padre nos dice, deje todas esas cosas, son espíritus inmundos, usted lo puede ver, ira, enojo, furia, esos comportamientos, dicen otras versiones, maliciosos, la calumnia, el lenguaje sucio, ese lenguaje que no le agrada a Adonai-Yah, no dejar la mentira, esa naturaleza pecaminosa, y que hoy podamos con nuestros actos ser verdaderamente sus hijos amados, ser esos obreros aprobados delante de Adonai-Yah, que utilizan, dice su palabra, la palabra de verdad, y que no tienen de qué avergonzarse. Entonces dice también su palabra que podamos vestirnos con esa nueva naturaleza, con esa naturaleza de lo alto, con aquella naturaleza celestial que proviene de Él. Dice también su palabra que aquella sabiduría es pura, es limpia, pero aquella otra sabiduría es terrenal, es animal y es diabólica. Entonces que podamos permanecer fiel a Adonai-Yah, y si decimos permanecer fiel a Adonai-Yah, pues debemos de obedecer sus preceptos y sus ordenanzas con nuestros hechos, mis amigos, quitar ya esa vieja naturaleza, quitar ese viejo hombre y ser renovado, vestirnos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, como dice su palabra, vestidos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y ya no proveamos más para aquellos deseos de la carne, sino que por el contrario podamos estar al servicio de Adonai-Yah, que el Ruach HaKodesh more en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Vamos al verso 11 y 12, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Mashiach es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Elohim, cados y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vestirnos como hijos amados. Digo, el Padre hace muchos milagros en nuestras vidas. Yo digo, y siempre lo repito, milagros, maravillas en cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes es un testimonio vivo que Adonai ya está obrando en sus vidas, mis amigos. Ha hecho muchos cambios en cada uno de nosotros. Y yo podía ver, esa es la edificación. Entonces yo digo, no, la Jo, el Padre la ha libertado en esta área, entonces ella puede dar ese testimonio de vida que ya su ha morado. Entonces digo, el Padre ha morado muchísimo en mí. Yo digo, pero aún me faltan, aún en esas áreas que no se quieren sujetar a la palabra, pero yo me dispongo, yo me esfuerzo para que Adonai ya sea morando en mi vida, para que Adonai ya pueda habitar en mí. Pero muchas veces, mis amigos, queremos ser aquellos utensilios en sus manos, queremos ser de aquellos utensilios de uso honroso, pero no nos disponemos, no hay verdaderamente esa obediencia a la Torá, a sus mandatos. Entonces no vamos a ver cambio en nuestras vidas, no vamos a ver nuestras familias transformadas, sino que vamos a ver familias arruinadas. ¿Por qué? Porque no nos queremos someter a la palabra, porque el pecado a eso nos lleva, a la ruina, a la muerte, a la destrucción. Pero muchas veces no queremos ver eso, mis amigos. Les digo porque a mí me pasaba, muchas veces no quería ver que yo estaba en pecado, que yo era la persona que primeramente me debía de disponer a obedecer la Torá para que el Padre trabajara en mí y yo poder ayudar a mi familia. Entonces muchas veces permitimos muchas cosas. Muchas veces, y yo le digo, el Padre, aquí mis amigos, ustedes me ven, muchas cosas yo no lo hacía, mis amigos. Muchas cosas me daban pereza. Me daba pereza cocinar porque no sabía. Yo puedo compartir con ustedes que nosotros íbamos a muchos restaurantes, pero a mí no me salía con ese cuentico. No, porque yo soy testimonio que sí se puede, con obediencia sí se puede. Y Él es testimonio, y aquellos que nos conocen. En aquella época cuando nosotros nos congregábamos los domingos, nosotros nos íbamos, así que salíamos de aquí a la y nos íbamos un día a un restaurante, al otro y al otro y al otro. Pero yo me dispuse, mis amigos. Usted dirá, uy, no, pero ya cocina y ya se le quedan las cosas ricas. Pero yo no era así, mis amigos. Entonces, por eso yo soy testimonio. Podemos comer pizza, hamburguesa, podemos comer lasaña, pero todo como el Padre así lo demanda. Yo decía, Padre, yo no hacía nada de esas cosas, no es que todo lo compraba, todo me lo hacía. Pero entonces mire que yo soy testimonio y yo les puedo decir con autoridad que sí se puede, mis amigos. Que ese cuento, ay no, es que yo no sé esto, que yo no sé lo otro, no. Dispóngase, obedezca más para que el Padre pueda obrar en su vida, mis amigos. Y usted puede ver esos cambios. Yo les digo, muchos dirán, ay no, pero es que él se congrega, ella tiene la hija que está en la danza, el otro pequeño que es como más desobediente, y usted dirá, ay no, a ella le queda fácil, a Janina le queda fácil, es que todos están ahí, todos se congregan. No, mis amigos, no es así. Han venido circunstancias adversas en mi vida, han venido circunstancias que digo, Padre, ¿qué hago? No he podido, pero yo he visto la mano poderosa de Adonai ya, y yo he visto cómo mis sahayó, mis ají, han podido darme esa palabra, y yo me he podido levantar, perseverar. Eso es lo que nos falta. Digo, Padre, me falta perseverar más y más, mis amigos, no nos cansemos. Entonces el Padre ha dispuesto que yo pueda compartir su palabra, porque es el Padre que hace a través de cada uno de nosotros para que yo pueda ser ese ejemplo, mis amigos. Yo no era mamá, yo no era esposa, yo he podido compartir con ustedes, pero el Padre fue trabajando en mi vida y yo pude ver que sí se puede, dice toda su palabra que todo lo puede es Mashiach, pero que Mashiach se entrone en mi corazón, se entrone en el corazón y pueda sacar esa muerte, pueda sacar la maldad. Y entonces usted va a ver cambios. Usted puede ver esposos como Abraham. Entonces la esposa puede ser una Sarai, no una Sarai, sino una Sará, una princesa. Yo digo, ay Padre, yo quiero ser también esa princesa, pero para el Padre, porque en otra época era la princesa del adversario. Él hacía las obras de la carne, hacía muchas cosas que desagradaban a Adonai ya.
nada, y aún ella no iba a escuchar ese clamor, y aún ella no podía obrar en mi vida. Entonces cada uno de nosotros debe disponerse, Misajín, verdaderamente a obedecer. Realmente dispongámonos a obedecer su palabra y que podamos hacer techuá, retornar a Donayá. Y usted puede leer que yo decía, este verso de la Reina Valera, este capítulo, el capítulo 3 dice, revestidos del nuevo hombre. En otras versiones también dice normas para una vida caos, para una vida apartada para Adonayá. Esa es la vida que nosotros debemos de vivir ahora, abandonar aquello terrenal, buscar al Elohim verdadero, que ese viejo hombre pueda morir y ese hombre celestial, ese hombre pueda nacer de Adonayá, ese hombre renovado, dice su palabra, renunciar a esa vieja naturaleza. Entonces podemos ver que el Padre ha hecho cambios en cada uno de nosotros. Digo, y el Padre me ha cambiado tremendamente, el Padre ha cambiado en todo. Digo, el Padre ha hecho muchas cosas porque yo digo tremendo, porque yo siempre miro a mi hija y yo digo, Padre, a esa edad de que ya cumplir, sí, ya todavía le falta mucho, pero 16 años, digo, yo recorrí mucho. Ella no va a hacer ríe, yo no voy a hacer ríe, compartía no sabe. Compartía una foto y la vi, ahí tenía pelo, no es que usted la acaba de ver, pero le gustó mi pecado. No, es que en Misajín el Padre ha hecho con nuestras vidas, porque él era mucho fornicario, yo digo, y nos conectamos, ¿no? Y entonces nos conectamos, digo, claro, los espíritus inmundos, porque una vez dice, uy, pero es que se pegó el gancho, pero no. Claro, le tiraron un hueso. Yo era flaca, Misajín, y me creía la madre. No, los espíritus inmundos que había dentro de mí. Ay, Misajín, la madre, yo me creía toda, mejor dicho, una modelo. Ay, no. Y el Andy que se diga. Ay, es que ha hecho unos cambios. Yo recuerdo, mi Padre, tú has hecho cambios, prodigio y maravilla. El Ángel era siempre, como él trabajaba en la policía, entonces a los sitios donde íbamos discotecas, él siempre mantenía el mar, y ese era pantallero, ¿no? Y de verdad, nos tenían que, pues nos revisan, ¿no? Nos tenían que revisar, y él siempre su arma, ¿no? Y claro, y aquí esta princesa del mundo, ay, claro, me sentía como que, ay, el más fuerte, el que tiene el poder, ¿no? Mira lo que hace el adversario, ¿no? Mira lo que hace el adversario, ¿no? Eso es lo que, y mi mamá decía, no, Yanina, a mí no me gustan los policías, porque los policías son más mujeriegos, los policías, los buceteros, mi mamá decía, ay, no, mi mamá decía, no, policías no. Pero el Padre pudo trabajar en nuestras vidas, Misajín, y la vida que nosotros llevábamos, vida de mentira, vida de fachada, pero el Padre ha sido bueno con cada uno de nosotros, Misajín, sigamos. Efesios 1:4 dice su palabra, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos Kadoshim y sin manchas delante de él. Para eso el Padre hace ese llamado a nuestras vidas, Misajín. Él quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Él no quiere que nosotros, no quiere la muerte de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos arrepentirnos, que podamos dejar el pecado y ser ese pueblo de Israel. Pueblo para poder entrar a aquellas bodas del Cordero, para poder estar en aquella Jerusalén, en esa nueva Jerusalén. Y su palabra sin mancha, Misajín. Por eso a través de esta porción de la Torah, el Padre hablaba mucho a mi vida, Misajín. Limpios para heredar aquella nueva vida, esa vida olar. Siempre debe haber en cada uno de nosotros esa purificación constante. Marcar, Misajín, esa diferencia. Yo digo, el Padre donde nos permitió ir, nosotros marcamos esa diferencia total, Misajín, total. Cuando nosotros íbamos caminando aquella marcha, la gente quedaba como que sorprendida, y yo por eso traje el testimonio de la foto y les dije, vio como yo iba a la playa, bikini cortico, les dije, y el tocito, que mejor dicho, y el parado, ay no, de modelo, yo decía, ella también vestía desnudo, porque esa foto que la traje era cuando nos fuimos de luna de miel. Entonces imagínense, digo, no, Padre ha hecho cambios en nuestras vidas, y yo digo,
y las jovencitas le digo toda al padre que digo, mi hija ha visto ese cambio y es para que ella pueda aprender cómo yo era cuando no tenía a Elohim, cuando Yahshua no estaba en mi vida, pero ahora ella ha podido ver el cambio en mi vida, mi mamá también, porque todas las fotos que yo traje para que vieran a ver, yo les dije, esta es la vieja naturaleza de Janina y mírenme aquí, esta es la nueva naturaleza, que el padre ha ido transformando, que el padre ha ido cambiando. Ay, todas quedaron sorprendidas, esas corticas, no, una cosa que mejor dicho aterradora. Y yo digo, y me da vergüenza me da mis ají. Yo digo, ¿cómo ahora ustedes esa juventud, estas corticas, salen hasta en brasieres, mis ají? O sea, no. Porque no tienen temor de Adonai, mis ají. Y yo voy a decir, uy, no, padre, pero eso es testimonio que el padre sí puede obrar en nuestras vidas, mis ají. Que el padre sí puede cambiar, mis ají. Entonces yo dije, eso es lo que hace el padre. El padre hace muchas maravillas en nuestras vidas. Y para eso nos escogió, para hacer ese pueblo, cada apartado para Adonai, apartados. Debemos de apartarnos de la maldad, del pecado. Entonces yo podía ver donde nosotros vamos, debemos de marcar esa diferencia. Nosotros fuimos allá, pero compartimos de su palabra, dimos testimonios a las demás personas. Inclusive llegó tremendo porque aquella persona que el padre permitía, ya no vivía allá, mis amigos, él es cristiano, dice ser cristiano, y yo podía ver también que él decía, no, doña Janina, donde ustedes se van a quedar este lugar, no, porque este lugar no es para ustedes, donde nos íbamos a quedar, nos quedamos en otra parte, decía, no, ese lugar no es para ustedes como hermanos, porque yo dije, nos quedamos ahí todos los hermanos vamos a ir con los hermanos de la Quejilante, yo no, es este lugar por esto y esto, porque no, es que allá hay muchas cosas, mucha desnudez, decía él, no, esto no es para usted. Entonces yo podía ver también que eso es lo que hace el Padre, mis ají, cuando va el pueblo de Israel, nosotros debemos de marcar esa diferencia, y yo pude ver mucho el respaldo del Padre allá en Juan Chaco, mis ají, que vino temor a mí, yo dije, eso también el Padre me habló, porque a veces creemos en nuestra propia humanidad, en nuestra propia manera de pensar, no que Elohim more. Yo podía ver, digo, no, Padre, me falta más, porque ese espíritu inmundo de temor aún está en mí. Y dice su palabra que no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Y mis ají, pasó esa situación que una de las ajos estaba tirada ahí en la playa, y yo le decía, cálmese, respire. Entonces yo ya que respiraba porque no tenía los ojos abiertos, yo dije, ay, padre, no, pero respira porque le podía dar como la respiración. Y estaba allí, bueno, suave, ¿me escucha? No, yo ya que no despertaba, y dice, ay, padre, mi corazón como que me palpitaba durísimo, y yo dije, ay, padre, ¿qué hago? Cuando por allá un ajo, no, es que se ahogó yo, ay, mis ajinas, y el espíritu inmundo me atacó, me puse a llorar, la otra ajo, la joyaque que estaba allí, yo la cogí y le dije, ajo, yo se ahogó, y me estaba llorando y como en pánico, y ella me miró y me tuvo que sacudir, me dice, ¿y dónde está tu Elohim? Y ahí como que yo recapacité y pude como volver en sí. Ahí el Padre me permitió ver, después meditar que aún me falta, en ese espíritu de temor está en mí, que yo, alguna circunstancia como adversa, como así, me trato como de desesperar y me da el espíritu de llorar, y como no controlarme, y claro, pues, y yo en el mar, y yo no sé nada, mis amigos, pero yo dejo también el adversario lo utiliza. Ay, entonces pasaron muchas cosas en mi mente y yo dije, no, Padre, me falta más disponerme, me falta más obedecer para que ese espíritu inmundo de temor salga verdaderamente y pueda quedar Yahshua. Entonces, a todos nos falta, mis ají, a todos nos falta. Pero yo digo, Padre, todavía que he estado una ajo y pudo como sacudirme para que pudiera yo volver en sí. Entonces yo dije, no, y el Padre también estuvo orando en gran manera en cada uno de nosotros. Entonces mire que aquí el Padre dice, yo los escogí como ese pueblo de Israel, pueblo al cual ustedes deben de pertenecer, mis amigos, no nos olvidemos. Dice también su palabra en esta versión, dice, Elohim quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo cado, sin falta ante Él, por el amor que tiene, puros, intachables, mis amigos, dice su palabra. Y vamos a ir a través de su palabra
En Primera de Pedro 1, vamos a ir, Primera de Pedro 1 del 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es Kadosh, sed también vosotros Kadoshim en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed Kadoshim porque yo soy Kadosh. Como hijos que obedientes. Si usted y yo decimos ser hijos obedientes, pertenecer al pueblo de Israel, debemos de obedecer, de ser obedientes, de amar a Elohim, sabiendo que ese amar es obedecer los preceptos de Adonai. Si me amáis, dice su palabra, guardad mis mandatos. Porque el otro amor es de emociones, el otro amor no te dice que hay que guardar los mandatos, el otro amor te lleva en todo a emociones, a cosas por el momento, ¿no? El verdadero amor de Adonai es obedecer sus preceptos, sus ordenanzas. Dice otra versión que leía, dice, antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Elohim y no deben vivir como antes, más bien sean Kadoshim en todo lo que hace, porque Elohim, quien los llamó es Kadosh, pues escrito está, sea Kadosh porque yo soy Kadosh, santo, porque debemos de ser santos, mis amigos, santos, porque eso, el Padre nos está hablando a través de su palabra, porque escrito está, mis amigos. No es que Janina lo diga, no, escrito está, que hoy ese fundamento esté siempre puesto en la roca, en nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. No, no es porque la dijo, porque muchas veces caemos en eso. No, ¿y usted por qué hace esto? ¿Usted por qué no come eso? Ah, no, es que como en la Kehilá dice, no es que como en la iglesia dice. No, mis amigos, que ese fundamento esté puesto siempre porque escrito está. Nosotros, yo le puedo decir, nosotros dejamos de participar de esas fiestas paganas porque escrito está, porque fuimos obedientes a la instrucción de Adonai. Y el Padre también hablaba en este tiempo, esa vieja naturaleza muera y esos deseos mundanos mueren cada uno de nosotros y caminar en pos de Adonai, en pos de lo verdadero, en el camino de Sedatá, en el camino de justicia, Misahim. Porque yo también podía ver que el Padre, yo decía, yo tengo que cortar con muchas maldiciones generacionales, con muchas maldiciones que he arrastrado por la ignorancia, arrastrado desde mi nacer hasta la adolescencia, porque no conocía al Padre y fui adquiriendo espíritus inmundos, más espíritus inmundos. Entonces yo podía ver que en nuestra familia terrenal, yo decía, Padre, se mueve mucho lo que es la hechicería, se mueve mucho lo que es el robo, la mentira. ¿Por qué? Porque yo decía, Padre, en este tiempo tú me has mostrado que tengo que cortar con esas maldiciones generacionales, que tengo que destruir esos espíritus inmundos, que quizás por algún tiempo he dejado esas puertas abiertas, esos portales abiertos y se han entronado en mi corazón, y hay pecados ocultos, mis amigos, que a veces nosotros, digo, Padre, ¿dónde está? No recuerdo, pero hemos por generaciones arrastrado muchas maldiciones, mis amigos. Entonces yo lo podía ver. Yo nunca consulté a un adivino, nunca consulté que me leyeran el tabaco, las cartas, o que fuera a un sitio de esto para que me hicieran un trabajo, no. Pero parte de mi familia, por parte de papá, viene que curan el ojo, que entonces eso viene hechicería. A mí inclusive me curaron el ojo, ¿no? Mi mamá, que me llevó a esos sitios. Entonces mire esas maldiciones. ¿Qué entró? No sé. Entonces yo decía, bueno, yo no consulté, pero viene esa maldición. Viene esa maldición de hechicería, de robo también, mi familia. De robo también, digo yo, de mentira también, de vicios también. Entonces yo digo, no, tengo que cortar esa maldición porque yo estaba muy pequeña, mi sajín. Yo estaba tan pequeña, no. Y resulta que por allá un familiar cometió un robo, se robó un banco. Y nosotros recuerdo que estábamos en casa y para mí eso me aterró mucho porque aquellas personas, cuando él cometió
ese robo, vivíamos cerca de él y fueron a la casa, hicieron un allanamiento y nosotros estábamos en llave porque en ese entonces mi mamá trabajaba y nos dejaba con llave y esa gente quería tumbar todo mi sajín para entrarle a ver si nosotros teníamos esa plata. Y él se voló y todavía está por allá. Yo decía, claro, eso viene bajando, la desnudez también. Tengo primas no conocedoras y visten así como yo vestía antes, mis sajín. Y ellas se creen, mejor dicho, y yo digo, y no son gorditas y se visten esa blusita y se le ve todo. Yo digo, no le da ni vergüenza que se le vean todos gorditos. Digo yo, no les hablo. Y son, mejor dicho, y antes yo era una boleta, y digo, Padre, toda al Padre que hizo ese llamado a mí, ellas pueden ver ese testimonio, mis amigos. Muchas veces nosotros nos llegaban invitaciones de fiestas, de cumpleaños, de matrimonios, entonces decían, al principio no me preguntaban nada, pues nosotros no participábamos. Y seguían llegando ya menos, pero seguían llegando. Ya después no llegaron aquellas invitaciones. Decían, no, es que Yanina no va por allá. Una vez le preguntaron a mi mamá, no, es que ya no participa de esas cosas. Pero mire que el Padre fue orando, ya no llegaban esas invitaciones, no llegaban nada, mis amigos, porque fuimos obedeciendo poco a poco, pero fuimos obedeciendo. Y yo decía, no, el Padre ¿de dónde nos sacó de ese Misraí? Porque nosotros, decía, en los cumpleaños, cuando yo cumplía años, yo tenía que estrenar todo. Tenía que estrenar los zapatos, el pantalón, la blusa, tenía que organizarme el cabello, pero como en esa época trabajaba, pues ahí me podía pagar porque ella no me daba plata para eso. Entonces yo digo, y ahorita digo, uy, Padre, yo, mejor dicho, tuviera una alcancía, mejor dicho, full, toda esa platica. Y yo decía, uno sin el Padre, mejor dicho, claro, uno es una bestia, sin el Padre uno es un tonto, todo lo que gasta, que para decir que bonito, pero para el mundo, porque ¿cuál es la verdadera belleza? Aquella mujer que teme, que nos apartemos del mal y hagamos lo que al Padre le place, que es obedecer sus mandatos. Entonces mire cómo este sistema te envuelve, ¿no? Y yo veo mucho hoy, y nosotros como vivimos en un barrio popular, Ciudad Córdoba, ay, mis amigos, nosotros por el lado a veces vemos unos demonios, digo, y en la misa, y mire, ¿a dónde el Padre la sacó? Un poco de ejemplo, digo, y sí, el Padre es bueno, me sacó de muchas cosas que digo, uy, Padre, toda, siempre doy al Padre, mis amigos, pero que verdaderamente cada uno de nosotros se disponga a obedecer realmente, que nuestro anhelo ferviente sea obedecer a Adonai Yah, siempre, constantemente, diligentemente. Y vamos a ver a través de su palabra en Bereshit 35, vamos a ir del 3 al 6. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Elohim que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob el 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. El Padre podemos ver a través de su palabra. Ellos dieron todas aquellas cosas, aquellos dioses ajenos. Los dieron todo para poder destruirlos por completo. Porque iban a dónde, mis amigos? Iban a Betel, iban a la presencia de Adonai Yah, mis amigos. Y nosotros con esos espíritus inmundos no pretendamos llegar a la Nueva Jerusalén, no, mis amigos. No pretendamos que Adonai Yah esté con nosotros si no obedecemos sus mandatos. Entonces mire cómo ellos hicieron. Vamos a ir a Betel y allí van a construir altar a Adonai Yah, ¿cierto? Pero para poder hacer lo que el Padre les mandó, debía de dejar aquellos dioses ajenos, debían de entregar esos dioses ajenos. En otras versiones dice, el verso 4 dice, entonces ellos le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en las manos y todos los aretes que tenían en las orejas, y Jacob los enterró bajo el árbol de encina que estaba cerca de Siquem. Mire que hubo un despojarse de ellos, esas cosas terrenales,
Y hoy el Padre también habla a nuestras vidas. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer, despojarnos completamente de esos espíritus inmundos. Entonces aquí el Padre también usted puede ver que aquella también encontraba la palabra banar, que es construir, poner cimiento, edificar, tener hijo, restaurar. Y el Padre aquí con esta palabra de restaurar, poner cimiento y edificar, eso es lo que estamos haciendo. Reedificar este Mizcán, este templo que somos cada uno de nosotros. Restaurar Misají, poner ese fundamento, esos cimientos bien. Porque muchas cosas, yo digo, Padre, claro, no he podido con esos gigantes. ¿Por qué? Porque no he obedecido. Y podía ver también a través de su palabra cuando Josué y todo el ejército iban a conquistar aquella tierra, porque ellos fueron a conquistar muchas tierras, fueron a conquistar la tierra del amorreo, lo destruyeron por completo, fueron a destruir aquella tierra de los cananeos, pero los destruían por completo. Ellos iban a cada tierra a conquistar, iba sacando, iba destruyendo. Y hoy el Padre me hablaba también en esta porción de la Torah, eso es lo que usted tiene que hacer. Obedezca, esfuerce, persevere hasta el fin, para que Yahshua crezca más en usted, para que esa estatura, usted pueda buscar un poco más de aquella redención, un poco más de aquella estatura del varón perfecto que es nuestro Adón, Yahshua Hamashiach, porque muchas veces también pretendo hacer muchas cosas, digo, bueno, me falta hacer esto, pero no, Padre dice, poco a poco, pero por completo, mis amigos. Entonces podemos ver que nosotros debemos de tomar esa decisión de ir a Betel, de ir a la presencia de Adonai, vivir bajo esa sucá, bajo esa morada de Adonai, pero para poder habitar en esa morada debemos de obedecer. Hay unas exigencias, y usted lo puedo decir así de esa manera, hay unas normas. Y esas normas es obedecer la Torah. Esas normas es someterme a lo que escrito está. Y punto. No hay otra alternativa. No hay, es que no, yo creo que esto sea así. No es que yo creo que es muy exagerado, es muy extremista. No, mis amigos. No, mis amigos. Que el Padre sea inquietando en nuestros corazones y podamos escudriñar, podamos ir a Adonai verdaderamente, podamos disponernos, podamos ser esa voz en medio de las tinieblas, mis amigos. Entonces yo podía ver todas esas maldiciones generacionales que yo venía arrastrando por la ignorancia, porque había pecado en mí, pero el Padre, esto es el llamado, yo tengo que cortar esas ataduras, yo tengo que cortar esos espíritus inmundos que vienen. Porque a veces muchas veces no veo eso, ¿no? Porque cuando todos los días es una pelea constante, entonces porque él la predica o porque es mi esposo, yo me tengo que someter. Si lo que él es el esposo de la cabeza, pero él tiene que estar ¿qué? Alineado con la palabra. Entonces si él me dice, no, Yarina, no vaya al servicio y no se congregue, yo tengo que obedecer a la instrucción de él. No, mis amigos. ¿Por qué? Porque el Padre, su palabra dice que yo me debo someter primeramente a Elohim. Que él de pronto al principio no le guste, se enoja pero yo tengo que obedecer es primeramente a Elohim. Entonces ahí yo no me voy a sujetar a él en esa área, si él llega a decirme eso, no. Entonces a eso el Padre nos lleva, porque a veces dicen no, a veces nos acomodamos, no, ay, es que mi esposo dijo eso, pero lo que dijo tu esposo está alineado a la palabra. Eso es lo que nosotros nos compete, mis amigos, mis hermanos. Si lo que cada uno de nosotros habla está de acuerdo a la palabra de Adonai, entonces ahí podamos estar siempre atentos a la palabra de Adonai. Íbamos hasta el 6. Y salieron, y el terror de Elohim estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel. Y él y todo el pueblo que con él estaba. Ustedes miren a dónde llegaron. Hubo un proceso en ellos. Hubo un proceso, porque lo podemos ver a través de su palabra. Un proceso que ellos dejaron, que ellos quitaron esos dioses ajenos porque iban a ir a la casa de Adonai, iban a estar al servicio de Adonai. Dice, y llegó Jacob a Luz, ahora. Entonces a eso es que el Padre nos insiste cada día.
vaya a mi presencia, tenga esa comunión conmigo, para que yo pueda orar en su vida, para que usted pueda ver aquella tierra prometida, aquella tierra que fluye leche y miel. Y podemos ver que es un esfuerzo que nosotros debemos hacer, Misají, constantemente, Misají. Entonces podemos ver que ellos, dice, en esta versión se los voy a compartir. Entonces emprendieron su camino. Elohim hizo que los habitantes de las ciudades por las que pasaban la familia de Jacob les tuviera un terror sobrenatural y no salieran a perseguirlos a los hijos, y no salieran a perseguir a los hijos de Jacob. Jacob y toda la gente que estaba con él llegaron a la luz, a la Or, la que ahora se llama Betel y queda en la tierra de Canaán. Pero hubo un esfuerzo de ellos, de quitar. Muchas veces no queremos despojarnos de esos dioses ajenos. ¿Por qué? Porque nos duele. Porque quizás nos duele decirle, hay ataduras con nuestros esposos, quizás hay ataduras con nuestras esposas, con nuestros hijos. Entonces hay cosas que nos duelen. Pero después que nosotros nos dispongamos a obedecer la palabra de Adonai, ya el Padre se va a manifestar poderosamente en nuestras vidas, en nuestra vida. Entonces, el Padre hace ese llamado a cada uno de nosotros, que podamos ser esa Or, que hoy podamos avanzar, marchar, que Yahshua siga creciendo en cada uno de nosotros, como nos dice a través de su palabra. Vamos a leer en 2 Corintios 6, del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Machía con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente. Como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Pero para que Adonai ya obre en gran manera en cada uno de nosotros debemos ser templo de Adonai ya. No hay ningún acuerdo que el creyente con el incrédulo. No, mis ají, no hay comunión la Or con las tinieblas. No, mis ají, no hay ninguna comunión. Y muchas veces pretendemos, no quiere decir que usted a los de afuera pues los vaya a tratar mal, no, pero que no hacer esa alianza, mis ají, porque cuando nosotros hacemos alianzas con aquellas personas que no conocen a Elohim, pues va a venir muerte, va a venir espíritus inmundos. Y les voy a compartir lo que el Padre también hablaba en este tiempo cuando vino esta palabra. Resulta, dice que no va a hacer ninguna alianza, no hay ninguna comunión, nos dice a través de su palabra. Entonces yo quería hacer comunión con aquellas personas que no conocían de Adonai. Entonces vino aquella prueba para ver yo qué iba a hacer. Entonces resulta que me contactaron mi número telefónico y me mandaron un mensaje y crearon un grupo donde están aquellas compañeras que yo me gradué con ellas y que bueno, compartimos muchas cosas, ¿no? Entonces, ay no, vamos a reunirnos, vamos a compartir, vamos a ver qué ha pasado en su vida, vamos a esto. Y dice así, pero tiene que ser de noche. De noche, y dice, no, yo que no, Samuel, no me dejé ir por allá. Pero en mí estaba como esa de, ay, ¿será que voy? ¿Será que no voy? No, ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? Nunca le digo. Pero yo dije, no, allí que se va a compartir. Primero, nada de palabra. Segundo, para que todas digan cómo les ha ido en la vida, o sea, amorreo. Y uno luchando con eso y no, yo dije, no. Claro, porque es que allí que van a compartir, ay no, esto, cuente usted qué ha hecho. Mejor dicho, un chisme total. Y dije, no, y el Padre traía esa palabra. Y dije, no, muchas gracias. Dije, no, muchas gracias, y me salí de ese grupo, mis amigos. Pero ahí había algo, yo estaba como ay, quiero o no quiero. Pero no, el Padre trajo esa palabra y mis ají, no hay ninguna compatibilidad, mis ají. Dije, no, uno que hablar con ellas, ¿no? Y me salí, entonces dije, todo el Padre que pudo traer esa palabra, porque si no me mantengo firme en esa palabra, allá estaría, mejor dicho. Entonces, mire que el Padre dice, habitaré y andaré
entre ellos y seré su Elohim. Ese va a ser nuestro Elohim y nosotros vamos a ser ese pueblo a medida que nosotros obedezcamos lo que está escrito. Este camino es de obediencia, no hay otro camino. No saque excusa, no saque justificación, no es que tengo esto, tengo lo otro. No, mis amigos, dispóngase, congréguese cuando nosotros, es testimonio, Misahim, es testimonio. Yo digo, Padre, no podía venir a muchos servicios de acá de la congregación, de la querida, pero el Padre pudo ver la obediencia de mi esposo, y yo digo, el Padre obró en él, y también ustedes pueden ver que en muchas cosas que las personas le decían a él, el proceso de él fue diferente, y pues ahora está pensionado, ahora pues puede vivir sabroso, puede disfrutar de la finca, allí manda la foto que está trabajando, y digo, trabajando en la vaca, por allá una ya lo tiene pillado, dice, mira, usted está en la vaca, ¿no? Y cierto, y digo, hasta eso, aunque yo digo, el Padre me sacó primero a mí de trabajar para que yo pudiera disfrutar, o sea que yo voy a decir más. Bueno, sigamos. Entonces, mire que el Padre, nos hace llamado, somos templo del Elohim viviente. Entonces yo decía, Padre, yo adulteraba mucho este templo, lo estaba destruyendo, mis amigos. Vamos a leer porque vamos hasta el 18. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Adón Todopoderoso. ¿Usted verdaderamente dice ser hijo? ¿Quiere que Adonai ya sea su padre? Obedezca y obedezca. Apártese del pecado, apártese de esa fornicación, apártese de esas fiestas paganas, apártese. Yo podía ver que el Padre en aquella área que hay claridad, yo podía ver que muchas veces yo no pude, pero ahí tenía a Elá, que si él se disponía y sí podía con aquel espíritu inmundo. Cuando nosotros en aquella época vivía, ustedes ya la conocen, vivía Paula con nosotros. Él le dio las órdenes. Nosotros nos congregamos, nosotros hacemos esto, nosotros no permitimos que usted vaya a fiesta, porque si usted va a vivir aquí, pues no se puede ir a fiesta, pero en esto no se le llama esto. Y ustedes pudieron ver que ya vino un tiempo acá. Hubo un día, Misahim, que ella desobedeció. Mentira. Nosotros no podíamos permitir que eso pasara en nuestra casa, en nuestro techo, porque muchas veces pasa eso. Permitimos que nuestros hijos hagan muchas cosas y va a venir maldición, va a venir consecuencias a cada uno de nosotros. Y decimos, pero ¿por qué estoy viviendo esta situación de aflicción? ¿Pero por qué estoy viviendo esta situación de ruina? Permitimos muchas cosas, mis amigos. Entonces en aquella, hay como un paréntesis, como yo era también buena en el mundo de detective, se pone este personaje que me tocó, ay, yo ese como detective, mejor dicho, a todos, yo decía, ¿para dónde se va? Ay, salió esta. Entonces ella, no, tío, que es que voy a ir a una reunión de trabajo con mis compañeros, con mi jefe. Yo le decía, eso es mentira, yo no voy a ir a eso es mentira. Yo que le diga que yo hay como una fiesta. Misahim, iba a una fiesta, y mejor dicho, y yo le dije a mi esposo, y él me dijo, no, se no me puede permitir. Bueno, usted no obedeció, se me va de la casa, porque usted mintió, usted dijo esto, y yo no puedo permitir. Y en esa época que dormía con la voz, pues ahí que iba a traer legiones de espíritus inmundos. Entonces tomamos esa decisión, mis amigos, que al principio nos vio como, uy, no,
cómo mi tío va a hacer esto, cómo mi tío va a hacer esto, no me va a ayudar, pero tocó que hacerlo, mis amigos, tocó que hacerlo, y ahora ellos están grandes, pero que el Padre permitió eso y a ellos les pueda servir, mis amigos, porque fueron 2 casas y a todos 2 se echaron de la casa. Entonces mire que el Padre dice, debemos de apartarnos, porque estaba ese anatema ahí, no lo podíamos ver, estaba la maldición, estábamos en nuestra casa, estaba el anatema, y podemos ver que cuando está el anatema, pues va a haber maldición, no va a estar la presencia de Adonai, y nosotros no vamos a hacer ese templo de Adonai ya. Entonces mire que el Padre nos hace ese llamado a cada uno de nosotros. Ay, y lo que más nos gusta, yo decía, Padre, a través de su palabra dice que esa nueva Jerusalén, calles de oro, vemos toda la descripción que el Padre nos hace a través de su palabra, y digo, Padre, yo quiero estar allá, pero muchos decimos queremos, pero no queremos obedecer. Muchos dicen, sí, yo voy a ser salvo, pero no quieren obedecer. ¿Y el Padre qué dice? Si usted no obedece, si usted no se limpia, si usted no se purifica, ella no va a entrar. Ella no va a entrar. Entonces dice su palabra en Apocalipsis 21, vamos a leer del 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Elohim y él será mi hijo. Pero los cobardes, el incrédulo, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mis amigos, yo no quiero ir a ese lago de fuego. Y si estamos hoy todos presentes, si el Padre ha dispuesto que ese pequeño remanente esté hoy delante de Él, ninguno de nosotros queremos ir allá. Entonces, ¿qué nos corresponde? Ejecutar, hacer, ser de aquellos hacedores de su palabra y obedecer lo que está escrito, mis amigos. Obedecer la Torá, que esa Torá pueda entronarse en nuestras vidas y pueda crecer nuestro Adón, Yahshua HaMashiach en cada uno de nosotros. En esta versión dice, que lo va a compartir, el que salga vencedor heredará todo esto. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí. Les daré todo eso, bendiciones, y serán discípulos. Cada uno de nosotros anhelamos esas bendiciones, pero debemos de disponernos a obedecer, estar atentos a la instrucción que el Padre nos hable y nosotros salir a ejecutar, salir a hacer, mis amigos. Dice su palabra que al presente la disciplina no es causa de gozo. Muchas cosas no me gustaban. Digo, ¿cómo lo de la hora del almuerzo? Digo, ¿cómo yo voy a ver el almuerzo a esta hora? ¿Cómo vamos a desayunar a esta hora? No, es que hoy es domingo para dormir hasta las 9 de la noche, hasta las 9 de la mañana o 10 de la mañana. Pero entonces el Padre, cuando vino la Torá, uy, eso amargó mi vientre. Pero porque el espíritu inmundo no quería salir. Entonces yo podía ver, digo, Padre, yo estaba en muerte y el Padre me da vida, de muerte a vida. Decía una esta mañana, este tema, de muerte a vida. Y digo, eso es lo que hace el Padre, mis amigos, sacarnos de esa muerte y darnos vida. Y vida en abundancia, mis amigos. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el oír, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso hizo el Padre con nuestras vidas, eso hizo el Padre en mi vida, me sacó de esas tinieblas para yo poder dar claridad. No las tengo, todas las áreas no están en claridad, hay algunas áreas que están en tinieblas, pero me quiero esforzar para que Adonai ya pueda obrar en mí y pueda sacar esa muerte, para anunciar esas virtudes, para yo poder dar testimonio que Adonai ya sí ha obrado en mi vida, que Adonai ya sí ha transformado, sí ha renovado mi vida a través de la obediencia a la verdad, a la palabra, mis amigos. Entonces, que recordemos muy bien esto, mis amigos. El Padre nos saca de esa muerte, saca esos espíritus inmundos y se entrona Yahshua, labor admirable en cada uno de nosotros. Un pueblo cada mis amigos, un pueblo apartado. En todo tiempo debemos de marcar la diferencia. Si usted va al centro,
marca la diferencia porque usted no va a ser como lo que hacen allá. Si va a la playa, si va a un paseo, a cualquier parte, mis amigos. Ah, no, entonces no es porque yo vengo a la Queira, entonces me he visto falda larga, esto, pero cuando voy allá, en mi casa, chores corticos. No, mis amigos, no, así no es. Así nos estamos colocando esa máscara, ¿no? Quitemos ya esa máscara, quitemos ya esa falsedad de cada uno de nosotros y en todo tiempo seamos esos hijos amados, seamos ese pueblo de Israel, pueblo cados para adorar. Y entonces yo podría ver cómo el Padre me sacó de esa inmundicia, me sacó de Egipto, me sacó de esa confusión de Babilonia, mis amigos. Y yo podría ver el cambio total en mi vida. Y vamos a ver un ejemplo que el Padre hablaba mucho a mi vida, que está en 2 de Samuel 9, vamos a leer del 5 al 7. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces podemos ver, el Padre hablaba a través, usted lo puede leer todo el capítulo, pero el Padre hablaba con esta porción de la Torá en mi vida, y podemos ver que Lodebar es, allá se encontraba, en esa condición se encontraba Mefiboset, lisiado de los pies. En esa condición me encontraba, mis ají, en ese basurero. Pero cuando Yahshua apareció en mi vida, nos llama para que comamos a la mesa del rey, para que podamos ver las grandezas, podamos ver el poder que tiene ahora y ya para transformar nuestras vidas, mis ají. Y yo decía, Padre, tremendo, este ejemplo yo decía, lo tomo en mi vida, porque así en esa condición yo me encontraba. De aquel basurero el Padre me sacó, de aquella muerte, para que Él pudiera darme esa vida, para que yo pudiera transformar mi vida y Él obrara en mí, mis ají. Y así en esa condición se encontraba Mefiboset. Pero cuando el rey lo llamó, cuando el rey fue en busca de él fue allá. Y él estaba en su casa, estaba en aquel palacio y podía comer. Y dice que va a tener misericordia, pero va a tener misericordia con sus hijos. Porque él era de la descendencia del rey, pero ¿cómo vivía? Vivía allá, en Lodebar. Y usted lo puede leer, dice sin pastos. O sea, y viene también de la palabra, o sea, allá no había palabra. Allá había muerte, mis amigos. Y lo sacó a vivir con él. David fue y lo llamó, que representa a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Y así quiere hacer el Padre con cada uno de nosotros, mis ají, en nuestras vidas. Pues yo le puedo decir, dispóngase a obedecer con todo su corazón. Y el Padre va a obrar en gran manera en su vida, mis ají, en sus familias, mis ají. Pero debemos de obedecer la palabra de Adonai. Y el Padre también usted lo puede leer, que escudriñar la palabra limpio, que es la palabra tajer, y dice ser brillante, ser puro, ser claro, no adulterado, incontaminado, puro. Y eso es lo que debe pasar en nuestras vidas, esa limpieza constante, quitar esa contaminación para presentarnos delante de Él como esa kefilá limpia, vestirnos de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, y ya no proveer más para esos deseos de la carne. Entonces ese era el tema que el Padre traía en este tiempo, mis ají, que pueda edificar sus vidas como lo hizo en mi vida y lo sigue haciendo en mi vida, que podamos comer de ese pan, de ese levo que da vida, que podamos ser esa nueva masa en sus manos, que quitemos esa levadura por completo en cada uno de nosotros y podamos
marchar, podamos obedecer como ese pueblo de Israel. Entonces vamos a darle toda al Padre, porque el Padre ha permitido este tiempo de edificación como ajín, como hermanos, como esa familia en Machía, y para presentarnos delante de Adonai ya debemos estar limpios, puros delante de Él. Como dice su palabra, lo puede leer en casa, Apocalipsis 21-27. No entrará en ella por ninguna cosa inmunda, o que haga abominación y mentira, sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. A esa nueva Jerusalén va a entrar algo puro, va a entrar algo que no tenga mancha. Y hoy el Padre ha dispuesto este tiempo para que nos purifiquemos, para que nos presentemos limpios delante de Él, mis amigos, para poder heredar esa vida olá, para poder obtener esa salvación. Entonces vamos a darle toda al Padre por este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, toda alaba te damos en este tiempo, Abba, por permitirnos una vez más estar delante de ti, Abacados, reconociendo, Abba, que aún hay mancha, que aún hay pecado en cada uno de nosotros, pero hoy hemos puesto, Abacados, nuestro corazón, nuestra mente, Padre, a ti, Abacados, a ese llamado que tú has hecho en nuestros días, y hemos acudido a ti, Abacados. Que seas tu poder, Abacados, manifestándote en gran manera en cada uno de nosotros, y que podamos limpiarnos, Padre, de toda maldad, de toda contaminación, de toda inmundicia que aún hay en cada uno de nosotros, y salgamos a obedecer, salgamos a ejecutar lo que está escrito en tu palabra, ser de aquellos hacedores de tu palabra. Mirar atentamente a Padre en aquella palabra que nos da libertad, que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Dice tu palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hoy necesitamos de tu ven, de tu Hijo en nuestros corazones, para realmente ser libres, Padre, para poder presentarnos delante de ti, Abajador, como esa Kejilá, como esa iglesia limpia delante de ti. Por eso en esta mañana, Abba, exaltamos tu nombre, como dice tu palabra, como dice tu Tehillim 119:72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Que así se pueda cumplir esa palabra en nuestras vidas, que podamos buscarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Padre.
memorar tu palabra, Abacados, y pueda quedar en nuestros corazones. Muchísimas gracias te damos, Abba, por este tiempo de edificación. Muchísimas gracias te damos por los alimentos que colocas en nuestras mesas, Abba. Muchísimas gracias te damos, Padre, por nuestras familias, Abacados, aquí representadas, Abba. Que seas tú tomando el control de cada uno de nosotros, Padre. Que seas tu guía, esa guía y esa dirección en todo lo que nosotros enfrentamos, Padre. Que tu palabra, Padre, crezca en cada uno de nosotros, que nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, crezca en cada uno de nosotros y podernos despojar de ese viejo hombre con nuestros hechos, Padre, y revestirnos de ese nuevo hombre, Abacados. Muchísimas gracias te damos en este tiempo. Colocamos delante de ti, Padre, el servicio, Abacados, de la danza, Padre. Colocamos delante de ti los alimentos, Padre, que traes en este tiempo, que sean de bendición para cada uno de nosotros, Padre, y que pueda subir como los relato delante de ti, Padre, estas oraciones, que pueda subir como los relato, Padre, esta exaltación, esta alabanza delante de cada uno de nosotros, que puedan subir como un instinto agradable delante de ti, Abacados, como tus benei, como tus hijos amados. Muchísimas gracias te damos en este tiempo, Padre, y que seas, Padre, hablando en el transcurso de esta semana a nuestras vidas y quebrantando toda dureza que aún hay en cada uno de nosotros, y podamos servirte, Abacados, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Muchísimas gracias te damos en este tiempo y todo esto lo colocamos delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua, Hamashiach, en presencia de tu Ruach HaKodesh. Amén, amén y amén.